Hola amigos. Eso es lo que parece, que en la OTAN ya estamos a las puertas de una guerra civil que supondrá su implosión. Ni me imagino la cara que se les quedará a algunos presidentes y políticos de la Unión Europea. Como es el caso del presidente español Pedro Sánchez, que babeaba el otro día en la reunión en Madrid de la OTAN. Viendo tanta demostración de unión y fuerza, como demostraban sus abrazos y besos entre ellos. Vamos, que terminarían abrazándose hasta las farolas, que las verán como un estandarte de la OTAN. Y la guerra civil no parece solo militar, sino que ya ocurre a nivel mediático. Por ejemplo, con declaraciones como las del ínclito miembro del trío de las Azores, Tony Blair, que ha tenido un lapsus tremendo de memoria y ha dicho: "Estamos llegando al final del dominio político y económico de Occidente", advierte el ex primer ministro británico Tony Blair. Por favor, así nos va, con estos lapsus. ¿Estamos llegando? Pero si hemos llegado ya hace mucho tiempo. Otro caso es el de Dan Bongino, presentador de Fox News, que como se sabe es la emisora oficiosa de la ultraderecha estadounidense, y ha dicho que Biden es el mayor mendigo en el escenario mundial. El líder estadounidense Joe Biden es el jefe de los mendigos en el escenario mundial, porque constantemente ruega. Así lo aseguró el conductor del canal Fox News, Dan Bongino. Según él, el presidente estadounidense demuestra su impotencia tanto en el ámbito internacional como en el interior. Según explicó el periodista, debido a las acciones de Biden, los Estados Unidos comenzaron a verse más débiles ante los ojos de los líderes de otros estados. El presentador de televisión agregó que, más recientemente, el líder estadounidense recurrió a Arabia Saudita en busca de apoyo. El periodista subrayó: Biden pide ayuda para solucionar problemas internos no solo de simpatizantes, sino también de enemigos. Anteriormente se supo que el presidente de los Estados Unidos, durante un discurso ante los representantes de Arabia Saudita, hizo una reserva y dijo que honra el egoísmo de los soldados estadounidenses en el Medio Oriente. Y lo gordo viene en el tema militar. Porque Grecia y Turquía cada día están más cerca de alguna movida fuerte, y Grecia despliega más de 80 tanques y vehículos blindados de transporte de tropas en la frontera con Turquía. Esta mañana, decenas de tanques y vehículos blindados de transporte de personal de las Fuerzas Armadas griegas fueron vistos en la frontera entre Grecia y Turquía. Estos últimos están desplegados masivamente a tan solo 3 kilómetros de la frontera con Turquía, lo que, según varios medios de información turcos, indica el probable inicio de un enfrentamiento armado entre Atenas y Ankara. Por el momento, se sabe que hasta 60 vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería, así como varias docenas de tanques, fueron arrastrados a la zona del río Maritsa. Todas las armas después de la descarga se despliegan inmediatamente en fortificaciones de campo ya preparadas. Además, varias fuentes señalan que las posiciones de la artillería ya están desplegadas entre 7 y 8 kilómetros al oeste. Lo que, según los medios de comunicación turcos, indica que se están preparando para el inicio de enfrentamientos a gran escala entre Atenas y Ankara. Según las fotografías y la información proporcionada hoy por fuentes en Tracia Occidental, Grecia está moviendo intensamente vehículos blindados y tanques a la frontera turca. Anteriormente, las Fuerzas Armadas griegas comenzaron a cavar trincheras antitanques en las orillas del río Maritsa, que forma la línea fronteriza entre Turquía y Grecia en el oeste de Tracia. A principios de junio, Grecia puso en alerta máxima a su ejército en el Egeo Oriental, debido a las amenazas de Turquía, dijeron los recursos de información turcos en un comunicado. A esta hora no hay comentarios oficiales de Atenas. Sin embargo, la creciente tensión entre Grecia y Turquía indica que todavía habrá un conflicto entre los dos estados. Y ahora viene lo más gordo: Estados Unidos amenaza con atacar a Turquía si invade Siria. Los Estados Unidos de América están considerando la posibilidad de enfrentamientos militares directos con Turquía en los territorios de Siria. En el contexto de la falta de voluntad de Ankara para negociar sobre la negativa a realizar una operación militar en Siria, Estados Unidos hizo una declaración muy controvertida, amenazando a Turquía con enfrentamientos militares a gran escala,
y el surgimiento de tensiones muy graves entre los dos países. Los funcionarios estadounidenses indicaron que Estados Unidos y sus aliados tienen tropas y aviones en Siria, y enfatizaron que si Turquía lanza una operación en Siria sin la aprobación de Estados Unidos, existe el riesgo de más enfrentamientos y tensiones, informa el periodista turco Bedrettin Bulukbashi. De hecho, Washington está insinuando a Ankara que, a pesar de que Turquía es miembro de pleno derecho de la OTAN, Estados Unidos no tiene la intención de tolerar las amenazas a sus intereses, enfatizando que cualquier actividad de escalada militar turca en Siria será detenida por cualquiera de los métodos existentes. Por el momento, Turquía no ha respondido a las amenazas de los Estados Unidos. Sin embargo, en este momento, existe una probabilidad muy alta de que los enfrentamientos a gran escala entre Ankara y Washington realmente puedan comenzar en Siria. Acojonante. Y en el contexto de la guerra de Ucrania, la prensa asiática publica una noticia que ha dejado a todos los mercenarios que han ido a Ucrania a luchar contra Rusia impactados. El sitio web 360 se hace eco de un llamamiento inesperado del Ministerio de Defensa ruso, que hundió a los mercenarios extranjeros en Ucrania en la desesperación. El llamamiento del Ministerio de Defensa ruso a los mercenarios extranjeros que luchan del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania los sumió en la desesperación. Muchos militantes se dieron cuenta de que necesitan salir urgentemente de Ucrania si quieren vivir. Esto está escrito por la edición china de 360 Kwai. Como señalaron los autores de 360 Kwai, el ejército ruso continúa ganando una victoria tras otra en Ucrania. Paralelamente a esto, la inteligencia rusa está trabajando activamente para encontrar mercenarios extranjeros en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recientemente, los comandantes de las Fuerzas Armadas rusas hicieron un llamamiento inesperado a los militantes de terceros países. La parte rusa nombró a cada extranjero que llegó a unirse a las filas del grupo militar de Kiev por su nombre, y también recomendó que cambiaran de opinión, y regresaran a casa, mientras todavía están vivos. Esto sumió en la desesperación a los mercenarios extranjeros que llegaron a Ucrania para llevar a cabo misiones de combate. Les llamó especialmente la atención que el ejército ruso los identificara, averiguase sus nombres y su ubicación, aunque algunos habían cruzado la frontera recientemente, dice la publicación china. La publicación china señaló que la única ventaja que tienen los mercenarios extranjeros sobre los militantes ucranianos es la información que poseen. La inteligencia de los Estados Unidos les transmite rápidamente información, gracias a la cual, a veces logran reubicarse a tiempo y evitar la muerte. Pero dada la velocidad con la que ahora se muestra la inteligencia rusa, la vida y la salud de los militantes de terceros países están en peligro. Pero lo que los ha dejado impactados de verdad, es que el ejército ruso tenga sus nombres, sus direcciones, y hasta la ubicación actual en Ucrania. Sobre las noticias de la guerra en Ucrania, todo el mundo pendiente de los pasos de Shoigu, ¿se agotan las últimas horas del ultimátum de Putin para ampliar la operación? Dicen que en las próximas horas, expira el plazo. El 16 de julio, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ordenó a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que aumenten las acciones en todas las áreas operativas de la operación militar en Ucrania. Según el Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, la declaración de Shoigu significa que la pausa operativa ha terminado, y las fuerzas rusas continuarán sus ataques en el saliente de Slaviansk-Seversk-Bakhmut. Y también en dirección a Kharkov, con el objetivo de tomar el control de toda la región de Kharkov. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, predijo el 15 de julio que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, continuarían y expandirían dichos ataques durante las próximas 72 horas, con pausas que podrían alternarse con la intensificación de los ataques durante varios días antes de que sea visible una transición a una operación ofensiva a gran escala. También, el The New York Times dice que Moscú está enviando la señal para una transición a una fase más agresiva de la guerra en Ucrania, escribe, analizando la orden de Shoigu. Según el periódico, esta es una respuesta a la capacidad de Ucrania para atacar objetivos rusos en los territorios ocupados,
gracias a las armas occidentales entregadas recientemente, como los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple estadounidenses HIMARS, y los soportes de artillería autopropulsados franceses Caesar. Dice el The New York Times, que no es solo la habilidad lo que es evidente, los ataques causan daños significativos y provocan numerosas bajas entre la población civil. También existe una amenaza creciente de movimientos de ataques del ejército ucraniano, en Crimea. Así lo afirmaron simultáneamente, el representante del presidente Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, y el representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadim Skibitsky. Según Skibitsky, se necesitan misiles con un alcance de hasta 300 kilómetros para atacar Crimea, que Ucrania está tratando de pedir a Occidente. En una entrevista con el canal alemán de televisión, DV, el renombrado filósofo y politólogo estadounidense Francis Fukuyama señaló que ahora es extremadamente importante que Ucrania tome la iniciativa en el campo de batalla durante el verano. De lo contrario, pueden aparecer grietas en la unidad de Occidente y habrá más llamamientos para que Kiev ceda territorio para detener la guerra. Joder, menudo lumbreras el Fukuyama. Una fuente del canal residente en la oficina del presidente Zelensky habló sobre la advertencia de la administración del presidente estadounidense Joseph Biden a Ucrania. Le transmitió que Kiev no puede perder el control sobre Slaviansk, Kramatorsk y Bakhmut. En Occidente, esto se percibirá como la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que provocará la reducción de la asistencia militar y financiera a Ucrania. En los últimos 2 o 3 días, se ha hecho evidente que el número de ataques con misiles contra Ucrania está aumentando. Vinnytsia, Dnepropetrovsk, Kremenchuk, Odessa, Vyazherba, Chuguev, etc. El ejército ruso prácticamente tomó Seversk, y las batallas continúan en Soledar. El New York Times afirma que algunos soldados del ejército ucraniano, en la línea del frente, se preguntan si los rusos realmente se han detenido alguna vez, porque están siendo sometidos a ataques terrestres constantes, artillería y bombardeos aéreos. El hecho de que la Embajada de Estados Unidos en Kiev y el consulado en Odessa hayan detenido su trabajo habla seriamente sobre el hecho de que el Pentágono está evaluando la próxima ofensiva. Probablemente estén esperando un ataque tanto en Kiev como en Odessa. Y atentos a la alarma que se ha decretado en Grecia, tras la caída del avión ucraniano en su territorio, que dicen que llevaba munición y algo muy peligroso dentro. Porque expertos en energía nuclear y bioseguridad partieron hacia el lugar del accidente del An-12 ucraniano. Y los bomberos han acordonado un perímetro de 1 kilómetro, y dicen a los vecinos que se encierren en casa y no abran las ventanas. Ahora, especialistas en protección nuclear y biológica han sido enviados urgentemente al lugar del accidente, según el canal de televisión griego, Open. Si comparamos todo esto con el retiro de los diplomáticos estadounidenses de Ucrania, y la próxima reunión de la OTAN programada para el 20 de julio, sobre el tema de ayudar al régimen de Kiev, esto mosquea a cualquiera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.